Bueno, muy buenas noches a todos. En este momento somos 22 participantes de esta clase virtual, 21 estudiantes. Teóricamente nos faltan 9, pero pues por lo menos ya está la gran mayoría. Por ahí ya está ingresando otro compañero, muy bien me parece. Entonces les voy a ir compartiendo como las reglas de juego, ¿no? El propósito es que en este espacio nosotros vamos a tener la posibilidad de encontrarnos cada 8 días. La recomendación que se ha hecho desde un primer momento cuando iniciamos con esta contingencia por motivos del virus, entonces es el hecho de que pues tenemos que vernos en la hora de las clases. Ustedes saben que esta clase la tenemos en el horario de 8 a 9 y media. Hay 4 compañeritos con los cuales durante el semestre normal sí me veo en la mañana, pero en ese espacio ya tengo otra actividad, entonces con ellos también toca, como yo ya sé que están en sus casas o con sus familiares, entonces toca también vernos en este espacio. Les agradezco la atención que he recibido de parte de ustedes a lo largo de toda esta semana. Antes de iniciar, yo recuerdo que hace 8 días con algunos que empecé a hablar cuando iniciamos con este grupo, mientras los íbamos agregando. Entonces tenemos una situación de la nota, porque tal vez en algún momento no se alcanzó a entregar un laboratorio, un informe. Entonces tengo una buena noticia para todos esos casos, para que por favor me colaboren y tengamos presentes estos aspectos. Desde el día de ayer no tenemos el correo institucional. Hay un problemita que se ha presentado, entonces sucede que por ahora, si alguno, yo sé que algunos en el transcurso de los últimos días me habían enviado el reporte, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Ahora yo les voy a mostrar cómo nos está quedando la plataforma del Moodle, la que la institución adquirió, de tal manera que podemos tener en cuenta que allí en ese enlace que les coloqué, podemos entonces colocar esas entregas. Entonces yo generé un enlace de entrega para lo que les voy a mostrar esta noche, que fue lo que yo les envié desde la semana pasada. En ese mismo enlace ustedes pueden incluir aquellos informes que están pendientes. ¿Listo? Con el grupito de los 4 compañeros de la mañana, entonces como tenemos unos pendientes allí, aprovechen esta transición para colocarse bien al día. Nos vamos a dar cuenta que tenemos la posibilidad de que con el software que yo les he referido, entonces se puede trabajar bien dentro de lo que cabe, y eso es una manera en que al suplir pues este momento de no presencialidad, ustedes ya pueden por lo menos afianzar algunos de los conceptos que requerimos, mientras tenemos la posibilidad de volvernos a ver. Entonces aprovechen eso. También yo había alcanzado a leer de uno de ustedes, no sé si el problema persista, creo que habían 2 casos, donde tenían problemas con la descarga del software, del programa que les sugerí. Si los problemas persisten, porque a veces también tengo que tener en cuenta que hay problemas de la máquina, por lo menos hoy hablaba con un compañero y él lamentablemente no tiene computadora en la actualidad, entonces son situaciones ya de fuerza mayor. Pero entonces, si los problemas persisten para utilizar el programa que les sugerí, entonces lo que se puede hacer es que ustedes aprovechen en las opciones que tenemos nosotros en la web para digamos, hacer simulaciones en línea. En esta asignatura hay una ventaja, y es que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando elementos que no son muy demandantes, es decir, no estamos hablando de que vamos a utilizar un microcontrolador, no estamos diciendo que vamos a utilizar, por ejemplo, una memoria, solamente son montajes que se basan en resistencias que vamos a conectar en diferentes maneras,
Y entonces al hablar de resistencias, pues básicamente lo que tenemos presente allí es la situación de que lo que estamos haciendo es precisamente aprender pues un concepto, la parte de la metodología, de tal forma de que con base en eso, pues ya podemos entre nosotros afianzar los diferentes conceptos que ustedes aprenden en el curso de circuitos eléctricos con el profesor Juan Manuel. Entonces no es tan crítico, pero lo que sí es necesario es que, salvo esos casitos, que creo que apenas es uno, donde tal vez no tiene la persona el computador, la idea es que entonces, salvo esos casos que llamamos de fuerza mayor, todos sí deben en lo posible estar trabajando con el simulador. Como ustedes tienen sus grupos de trabajo, entonces es fundamental que ustedes se apoyen, ¿sí? Como la gran mayoría seguramente está en sus casas, la gran mayoría, entonces, pues no debe ser que van a tener tiempo de sobra, porque tengo entendido que por otras asignaturas, al parecer no he tenido todavía comunicación de esta manera, pero sí les están llegando como que talleres, según he escuchado. Pero de todas maneras, pues hay que saber repartir ahí bien los tiempos para lograr proceder. Entonces, ¿cuál es la situación? Desde la semana pasada yo les envié lo que era la guía correspondiente a dicha sesión, que es la que vamos a repasar hoy, porque vamos a revisar entonces cómo es la forma de trabajo. Yo no me conecté hace 8 días con ustedes porque hace 8 días era realmente no imposible, pero seguramente no había alcanzado a tener la asistencia que tengo hoy. Prácticamente están todos los que están en el grupo, lo cual me parece muy bueno. Pero entonces era realmente muy complicado, entonces lo mejor era preparar, incluso la plataforma que estoy utilizando con ustedes, no la tenía todavía licenciada hace 8 días, esta semana fue que ya adquirí la licencia, porque cuando nos conectamos en un grupo como los que estamos en línea, por lo regular a los 40 minutos nos saca, entonces la verdad que me parecía pertinente tener todo esto listo para poderles ofrecer entonces el mejor servicio posible. Entonces, por ese lado creo que quedamos muy bien. Ayer veo que hay un compañero que suplantó mi nombre, eso está muy bien, le digo. ¿Cuál es tu nombre? Para tenerte en cuenta, está con mi nombre allí. Ella sabe quién es. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que en este caso, muchas gracias por el cumplido de Sebastián. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a mirar allí la guía, vamos a interpretarla, vamos a entenderla, y de todas maneras el asunto es que luego vamos a mirar el simulador para que ustedes vean que no es realmente complejo el uso del mismo. Entonces voy a compartir pantalla para ustedes en este momento. Aquí tengo que lo estaba viendo lo que estábamos estudiando. Muy bien. Esta es la guía que tenemos. Ahí habla de un laboratorio de trabajo con fotoresistencias. Vamos a revisar entonces los aspectos. Aquí lamentablemente tenemos una situación, y es la que pues no tenemos una fotoresistencia física, pero ya les voy a explicar algo al respecto. Dentro de los objetivos que están planteados está lo siguiente, dice: observar el efecto de la luz sobre una fotoresistencia, determinar experimentalmente la variación de resistencia de una fotoresistencia en función de la luz. Como materiales hablamos de la fuente de voltaje, multímetro digital, protoboard. Mire que allí habla de fotoresistencias de 10K o 100K. No sé si hay, bueno, el grupo que trabajó conmigo en primero, en la asignatura de introducción al semestre anterior, recordará que cuando consiguieron una fotoresistencia que estábamos en una práctica de conocer todas las resistencias que existen del tipo variable, por lo regular cuando uno va al comercio a comprarla, entonces ellos no saben precisamente qué valor tiene. Y la fotoresistencia entre sus terminales o en su base allí donde está la resistencia no nos indica qué valor tiene.
Entonces, pues allí por lo regular es dependiendo de los valores con los que cual uno estime va a trabajar, uno puede conseguir fotorresistencias de pequeñas, medianas o grandes, que lo digo pequeñas, medianas o grandes desde el punto de vista del tamaño físico cuando las vamos a adquirir. Y entonces lo que hacemos particularmente es el hecho de que, pues si ella es grande, pues uno ya va a tener una mayor resistencia en el momento en que ella queda totalmente apagada y así sucesivamente. Entonces tenemos ese caso, hablábamos ahí dentro de los materiales de resistencias de 1K, bombillo de 6 voltios a 1.5 voltios con plafón, cables de conexión. Ahí pues, allí dentro del marco teórico dice que por favor consulte el funcionamiento y las características de fotorresistencias, varistores, termistores. Esa es una consulta que ustedes realizan y entonces desde luego ustedes la van a colocar dentro del reporte en un archivo PDF, un archivo como este que es PDF. Este es el por que yo les solicito que sea PDF. Aquí tenemos una figura donde nos muestra una fotorresistencia, la manera en que se va a conocer pues, la medición de la resistencia que ella tiene. Entonces, hay un procedimiento que nos indica allí, mida el valor de la fotorresistencia a plena luz y sin luz, y llena la tabla. Cuando uno tiene la oportunidad de tener la fotorresistencia en físico, o sea que la tenemos en nuestras manos para poder hacer esa operación de medir y demás, entonces lo que se presenta para nosotros es que a plena luz, pues ella tiene un valor, cuando la tapamos totalmente va a registrar otro valor. Normalmente cuando usted la tapa lo más que pueda, que no le entre nada de luz, usted va a experimentar que le va a dar un valor mayor. Y en cambio en la medida cuando ya empieza a tener luz y de pronto ya usted le coloca allí una linterna o de pronto con la linterna que tiene el celular, entonces esa resistencia cambia considerablemente y se va haciendo más pequeña, ¿cierto? ¿Qué tanto, es decir, hasta qué valor puede llegar la fotorresistencia? El asunto es que, pues podríamos saberlo si garantizamos la oscuridad total, ¿cierto? Porque cuando ustedes están en el laboratorio, cuando estamos allá en CECET en el laboratorio, y tal vez tenemos la posibilidad de hacer ese experimento, muchas veces ocurre que algunos la logran tapar más que otros, pero de todas maneras, si uno lograra estar en un punto donde haya cero luz, oscuridad total, seguramente vamos a darnos cuenta que esa resistencia puede cambiar un poco más. Entonces, eso ya depende pues, de lo que ocurra allí. Entonces, acá nos dice que se monte el circuito de la figura 2. Dice lo siguiente: antes de encender la fuente de voltaje, ubicarla en 0 voltios. No debe ceder más del voltaje máximo del bombillo. Hacer sombras sobre el bombillo y la fotorresistencia para evitar que otro tipo de luz incida. Variar la fuente de voltaje en los valores de la tabla. Anotar la medida de corriente que registra la misma fuente o mida la que circula por el bombillo. Y entonces acto seguido nos dice que llenemos la tabla número 2. Entonces, lo que estamos observando aquí en este diagrama es un diagrama, digamos, pictórico, donde observamos pues una fuente muy similar a las que tenemos allá en la institución. Entonces, el voltaje está siendo allí alimentado. Permítame, yo voy a cerrar por acá un micrófono, ya vuelvo con la pantalla, para que no se nos filtre allí ningún ruido. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, allí él les da la opción de que pueden levantar la mano. Entonces, en ese momento podemos escucharlos, ¿vale? Bueno, entonces volviendo aquí con la guía, observamos. Listo, Carlos, ¿qué pregunta tienes? Profe, buenas noches. Mi pregunta es, ¿usted nos va a enseñar a manejar bien el multisim? Sí, es lo que vamos a mirar ahorita a continuación. ¿Listo? Ah, bueno, señor, listo, gracias. Ok, muy bien. Entonces, sucede que tenemos la situación
de que pues la conexión creo que es clara. La idea es mirar dentro de esa conexión que tenemos allí qué tanta incidencia puede ejercer sobre la fotoresistencia a la luz del bombillo para revisar pues cómo puede cambiar ese valor y contrastarlo con lo que se había tenido aquí en primera instancia. Entonces, ustedes observarán que por lo menos allí dice, mídanlo con un voltaje de 1 voltio, 2 voltios, hasta 6 voltios. Todo de acuerdo a, como decía ahí, el punto de que no pasemos del voltaje pues, que tiene el bombillo. Aquí yo decía un bombillo de 6 voltios, entonces por eso es que en la tabla tenemos solamente hasta 6 voltios. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es que para cada valor de voltaje, pues uno va a hacer la medición de la corriente. Vamos a mirar cuál es el valor de la resistencia. Y por aquí hablamos de una intensidad de la luz. Por allí yo había tenido la oportunidad de compartirles a ustedes una ecuación que dice que aproximadamente la intensidad de la luz se consigue como 0,54 por Euler elevado a la 64 por I. Ese I pues viene siendo de la corriente, ¿cierto? Que ustedes pues colocarían acá. Entonces con base en eso pues ya uno indica más o menos qué valor nos va a dar en esta parte. ¿Listo? Luego dice de que pues se arma otro circuito como el que está mostrando aquí en la figura, pero ustedes observen que en este circuito ¿cuál es el cambio? El cambio es que aquí ya tenemos nosotros una fuente de 9 voltios, podría llegar a ser una batería o digamos, si estamos andando con la fuente dual, pues colocamos 9 voltios por acá. Y entonces tenemos nosotros una resistencia fija de 1 kilo ohm con la fotoresistencia. Entonces la idea es hacer algo similar, pero con el propósito de que en la medida que nosotros vamos variando este voltaje, entonces nos demos cuenta de qué cambio tiene la corriente. Entonces va a ser un trabajo muy interesante porque, por un lado, yo tenía aquí en primera instancia la fotoresistencia sola y aquí pues ya la estoy teniendo con una fuente y con otra resistencia. Entonces ya eso podríamos nosotros concluir y sacar algunas experiencias de esa parte. Y entonces, cuando ya uno hace esto, él ya nos da la opción de que podemos responder unas preguntas, que son las que van a ir consignadas pues, en su informe, y el asunto es revisar, con base en eso, qué es lo que uno puede concluir para cada caso. Es una práctica muy sencilla, ¿no? Queda preguntar, Luis Fernando, manifiéstate, habilita el micrófono para escucharte. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no tengo computador y, o sea, tendríamos que hacerlo ya en línea y mandarle el pantallazo de eso. Bueno, tú no tienes equipo. No, señor. Bueno, lo que tú puedes hacer en tu caso es lo siguiente. Tú podrías, como les decía yo ahora al inicio de la sesión, no tengo presente en este momento el nombre de las páginas, pero hay unas, tú tienes celular, ¿cierto? Sí. ¿Y tienes datos? Sí, señor. Bueno, tú podrías entonces aprovechar esa facilidad y entonces mirar, buscar en tu equipo, en tu celular, algunas páginas que ofrecen simuladores en línea. Tú puedes colocar allí en Google simulador en línea, ¿sí? Y entonces dentro de eso hay unas páginas que pues, son muy sencillas de utilizar, no son muy complejas, no son complejas, para entonces simular esos circuitos que nosotros vamos a ir trabajando semana a semana. Y eso te va a dar la posibilidad entonces de completar el ejercicio y obviamente pues ya tú lo harías como les voy a explicar a continuación con las operaciones pues desde el punto de vista teórico como se hace en clase. Y eso te da la posibilidad por ejemplo, completar el ejercicio. De todas maneras, como ustedes pues también tienen armados sus equipos o sus grupos de trabajo, esos también pues ya ustedes luego ya se reúnen, pues obviamente de manera virtual y entonces completan la guía y eso ya les da la posibilidad de ir completando este proceso. Iba a preguntar Carlos, que por ahí vi que levantó la mano, primero Carlos.
No, profe, que si otra vez, o sea, que otra vez íbamos a volver a los grupos. Sí, 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 eso ya se lo voy a, ya le voy a entrar un poquito, pero sí, la idea es que podamos seguir trabajando con los grupos. Ya les voy a explicar esa parte. Por ahí Juan tenía una pregunta. ¿Qué vas a preguntar, Juan? Profe, mi pregunta es en cuanto al cálculo de la intensidad de la luz. En la parte que se explica abajo, Sí. no me sería útil saber cómo es esa parte. Ah, bueno, ahora les vuelvo, ahora les explico, lo podemos hacer con un ejercicio, pues con un valor para que lo tengas claro. Entonces, Perfecto, profe. listo, aquí acabo yo de explicar, pues la guía, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, pues qué es lo que la guía busca y demás. Vámonos entonces ahora al multisim. Yo les había colocado allí a ustedes una referencia, creo que fue la 14 algo, 14.2. De acuerdo a lo que yo encontré, esa es, digamos, la versión más reciente que uno puede encontrar ahí en la web para trabajar. Pero de todas maneras, si alguno de ustedes, como quería dar a entender, tuvo un problema con esa versión no le trabajó con la versión que tiene Windows, o a veces de pronto ustedes ya lo han experimentado muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurre que uno tiene una versión de Windows tal, y entonces uno va a trabajar con una versión de un paquete tal vez que fue editada luego de la versión de Windows que uno tiene y ya hay problemas de compatibilidad y no nos permite hacerlo. Entonces, antes de eso, lo que ustedes pueden hacer es buscar una versión anterior o más viejita. No alcanza a ver quién alzó la mano. No alcanza a ver el nombre, pero ¿qué pregunta tienes? Voy a hacer una pregunta. ¿Es obligatorio tener multisim como tal o uno puede tener cualquier simulador de único? Bueno, así tanto como obligatorio, obligatorio no. Lo que pasa es que al decir multisim es por lo siguiente. Cuando se nos presenta a nosotros la contingencia, desde la semana pasada, desde el día 16, entonces sucede que eh, pues los profesores disciplinares estuvimos reunidos la semana anterior, en primera instancia pues haciendo pruebas, mirando cómo íbamos a hacer pues con esto de la virtualidad, porque pues ya ustedes saben que la institución tomó la decisión de no parar de ninguna manera. Y sucede que entonces con el propósito de estandarizar y de facilitar el proceso y el trabajo para todos, porque al final pues por lo regular este es un programa que no es realmente pesado y es muy fácil de trabajar, y al menos facilita mucho la dinámica de que cuando uno está en línea y yo estoy manejando una plataforma y luego tengo que saltar al simulador, entonces no nos va a quedar pesado y no vamos a tener mucha dificultad. Dijimos, bueno, entonces digámosle a los muchachos que trabajemos con multisim. Y eso fue tanto para electrónica análoga como circuitos eléctricos. Yo tengo otra asignatura de comunicaciones, ahí estamos haciendo unos montajes que precisamente lo vamos a hacer con este lenguaje, con este programa. Entonces fue básicamente por eso. Pero porque yo a ustedes no les voy a pedir dentro del reporte que me manden el archivo para yo simularlo, ¿no? Yo no les voy a pedir eso, sencillamente lo que ustedes me van a entregar, yo ahora se los voy a indicar bien. Lo que sí lo que sí les voy a solicitar es que ustedes pueden en este caso, mandar los pantallazos de que se hizo pues el montaje, eh, porque la verdad es que a mí no me va a quedar fácil pues estar abriendo archivos generados, entonces yo con el reporte ya me doy cuenta cómo fue el trabajo, y obviamente lo que nosotros quedaríamos pendientes es que si, por ejemplo, para el gobierno las cosas llegan a salir relativamente bien hasta la fecha del 13 de abril, pues tendríamos que esperar qué nos dicen. De tal manera que si tenemos la oportunidad de volvernos a ver, entonces ya sería, yo quedaría en esos espacios con ustedes. Lo que haríamos es implementar y revisar de pronto qué inquietudes han tenido sobre algunos de los puntos que vamos a implementar para entonces así avanzar y no tener ninguna dificultad. Y esperar si de pronto nos llegan a autorizar, porque la verdad no lo sé, si de pronto nos llegan a autorizar como unos espacios extras, tal vez como para lograr como suplir de la mejor manera
los tiempos que no vamos a tener la presencialidad. Entonces, lo que habría que esperar. Bueno, entonces, voy a hablar en este momento acerca del manejo del multisim, porque tal vez alguno no lo tiene muy claro. Y si de pronto, dentro de lo que yo les voy a explicar, ustedes van a quedar con alguna inquietud, me lo hacen saber para con mucho gusto, entonces yo ya complementarles. Por ejemplo, esta es una versión que no corresponde a a la versión que yo les di. Esta es una versión un poquito menor, inferior. Miren ustedes que esta es la versión 11.0. Y esta versión trabaja muy bien. La verdad que yo no he tenido ninguna duda, ningún problema con ella. De ahí es que yo les decía que si llegan a tener problemas con la que yo les referí, pues pueden buscar una menorcita. En la red encuentra pues las anteriores. Entonces, acá tenemos nosotros un menú. Cuando uno lo instala, aquí se genera un menú donde tenemos nosotros la posibilidad de ubicar lo que son las fuentes. Por lo menos si usted necesita una fuente de voltaje, usted hace aquí donde dice DC Power, entonces ya les aparece este símbolo de la fuente de voltaje. Y como todos los circuitos van a tener que ubicarse con un punto de referencia, o sea, una tierra, entonces nosotros podemos hacer clic aquí donde dice Ground, y entonces esta es la que vamos a ubicar. Ahora ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a proceder. Cuando ya vamos a necesitar colocar las resistencias, entonces hacemos clic aquí donde estábamos enseguida de las fuentes, aquí en este segundo icono de izquierda a derecha, y entonces ustedes observan que allí se nos da la posibilidad para ubicar resistencias. Una recomendación que yo les doy es que cuando vamos a trabajar con las resistencias fijas, entonces tengamos en consideración colocar esta por defecto que dice un K. Ahora yo les voy a indicar cómo podemos hacer el cambio de la resistencia cuando tengamos que utilizar otros valores. Pero esta es con la que podemos trabajar sin ningún problema. Por ejemplo, ayer alguno de ustedes preguntó, que ahí estuvo de buenas porque en ese momento estaba yo dando una respuesta dentro del Telegram, y entonces manifestaba la inquietud acerca de si había dentro del multisim, si había fotorresistencias. Entonces yo le alcancé a manifestar que no hay. Tenemos potenciómetro. La fotorresistencia, pues es en este caso un potenciómetro, ¿cierto? O sea, es una resistencia variable. O sea, no es que sea un potenciómetro como tal, pero lo que quiero decir es que es una resistencia que varía de acuerdo a la intensidad de luz que ella va a experimentar. Entonces, pues en ese caso nosotros la podríamos reemplazar por un potenciómetro. Lo que ignoro, si alguno de pronto logró descargar la versión que yo les dije, porque esa versión que yo les referí yo no la he trabajado. Normalmente uno entiende que cada vez que un fabricante, en este caso quienes producen multisim, pues mejoran la versión, es porque por lo regular muchas veces incluyen nuevas cosas, nuevos elementos de los que van saliendo al mercado. Entonces uno podría llegar a pensar, un ejemplo, ¿y qué tal que ya ahora estén involucrando fotorresistencias? Pues ustedes tendrían que mirar aquí, dentro de esas familias de resistencias que encontramos, si llega a ver la situación de que diga una fotorresistencia, uno nunca sabe. Pero si ustedes no la encuentran allí es porque pues seguramente ya en definitiva es un no, entonces nosotros trabajaríamos pues aquí con el potenciómetro. Entonces, por ejemplo, asumamos que vamos a traer pues una resistencia fija, entonces la coloco aquí y voy a escoger un potenciómetro, entonces le doy OK, y entonces lo coloco acá y ahora lo vamos a organizar. Como no voy a colocar seguramente más elementos de estos, cierro aquí. Y entonces, digamos que, bueno, estos elementos que tenemos acá ya son elementos semiconductores que seguramente podemos conocer más adelante, pero cuando ya tengamos otras cosas que ya hayamos visto, yo sí quiero que veamos algunos de estos elementos para que ustedes cuando salten a la asignatura electrónica análoga el próximo semestre,
por lo menos no se vayan, es decir, no sea pues como tan, o sea, no les cueste dificultad, sino que ya tengan cierta experticia, cierta experiencia, y para que ustedes se den cuenta con una explicación que yo les voy a dar en su momento, de que con lo que ustedes aprenden en circuitos eléctricos, lo único que tienen que tener en cuenta para ese momento es qué característica tiene ese semiconductor con el cual van a trabajar para que ya puedan entonces hacer la implementación y hacer el análisis. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando ya los vea un poquito que han desplegado más. Entonces, siguiendo con la presentación del multisim, entonces tenemos estos elementos semiconductores para colocar diodos, para colocar transistores, para colocar tristores como el TRIAC, el VIAC, el SCR, que son dispositivos que ustedes van a conocer más adelante. Por lo menos aquí está la parte pues, de los transistores, como yo les decía. Y por acá, ustedes en su momento van a trabajar también con amplificadores operacionales. Entonces, el símbolo de un amplificador operacional es como lo ven aquí. Algunos cuando no lo saben, pues dicen, ah, un triangulito. Sí, pues es un triangulito, pero ese triangulito o ese triángulo representa simbólicamente un amplificador operacional, que es algo que ustedes en su momento lo van a trabajar. Y cuando ustedes lleguen al momento de tener que trabajar con sistemas digitales, si ustedes tienen a bien seguir considerando el Multisim como un programa que les dé soporte, que les ayude para esas implementaciones, entonces aquí también encuentran elementos o componentes de sistemas digitales para que ustedes puedan hacer sus implementaciones. En su momento, este programa recibe el nombre de Workbench y entonces él tenía una versión para sistemas análogos y una versión para sistemas digitales. Ya con el tiempo, afortunadamente para todos los electrónicos, tuvimos la posibilidad de contar con una versión ya donde se agrupaban los elementos análogos y digitales, entonces ya uno puede tener circuitos que tengan tanto parte análoga como parte digital y eso es de gran riqueza para todos nosotros. Entonces digamos que de acuerdo a lo que son los diferentes elementos y demás, eso es lo que uno puede tener allí. Otro elemento importante que les voy a hablar de esta noche es, digamos, cuando ya nosotros vamos a utilizar instrumentos de medición. Los instrumentos de medición los encontramos aquí a la derecha, en esta parte donde yo les estoy mostrando aquí tengo el monte, me estoy ubicando aquí a la derecha. Entonces, está el instrumento inicial que para nosotros es relevante, que es el multímetro. Por aquí viene otro elemento que de pronto podríamos hacer una sesión donde ustedes lo conozcan un poco más, que es el generador de funciones. Que ese generador de funciones lo que me entrega son señales con diferentes valores de amplitud, diferentes valores de frecuencia, y donde yo puedo tener señales semitales, señales cuadradas, señales triangulares, que es, digamos, básicamente lo que un generador de funciones entrega. Y por aquí, por lo menos fíjense que acá habla de un batímetro. Por lo menos nos da la posibilidad de tener aquí la medición de un batímetro, que me parece algo chévere, algo muy bueno. Aquí hay un instrumento que se conoce con el nombre de osciloscopio, que ustedes todavía no lo conocen. Incluso, fíjense que yo les iba a comentar justo en la semana donde ya no nos vimos la semana anterior, porque para este mes de marzo, el jefe de laboratorio, el coordinador del laboratorio, Jorge Tobón, había programado, no sé si ya les habían alcanzado a decir en otras asignaturas, había programado unas charlas para el manejo de equipos, de esos equipos que les estoy diciendo, generador de señal o generador de funciones, osciloscopio. El multímetro, pues nosotros lo hemos aprendido a manejar ya y lo manejamos allí en las clases que hacemos cada viernes. Pero entonces sucede que allí ustedes, pues justo a las 8 días les iba a hacer ese comentario para ver si ustedes, dentro del horario que estaba estipulado para ello, podían estar, porque me parecía pues muy importante. Normalmente la idea era que se hacían unas programaciones para marzo, unas programaciones para abril y otras programaciones para el mes de mayo. Entonces lo que hay que esperar es, si después del 13 de abril, pues ojalá que podamos volver a vernos
pues mirar desde ese punto de vista qué consideración se puede hacer. Bueno, entonces vamos a trabajar con el multímetro. Entonces, por ejemplo, aquí el multímetro es el primer elemento que uno encuentra. Y él de todas maneras él es generoso porque cuando uno se para ahí encima del icono del elemento, él me dice multímetro, o sea, multímetro, pues ahí tenemos nosotros la opción. Entonces usted hace clic y lo arrastra, ¿no? Hace clic y lo arrastra acá. Permítame ver qué pasó. Es que eso, hace clic y lo arrastra. Entonces, mire que aquí le aparece a usted el simbolito pues pequeño. Cuando ya nosotros necesitamos, en este caso, pues ya empezar a mirar como la ventana para los valores, lo que yo hago en ese momento es doble clic. Entonces, cuando yo hago doble clic, me aparece la ventana del multímetro. ¿Qué aparece por defecto? Por defecto aparece que él va a estar en modo para medir en corriente directa, me doy cuenta por el símbolo de esta línea, y para medir voltaje. Cuando usted necesite medir corriente alterna, pues ya usted lo cambia aquí. Y de acuerdo a lo que uno necesite medir, pues usted puede decir que van a medir corriente con la A, voltaje con V, resistencia con el símbolo de ohmios, y medir incluso hasta decibeles. Me parece algo muy importante, que eso toma más que todo relevancia cuando usted de pronto está armando amplificadores de pequeña señal, por lo menos de pequeña señal, ahí en su momento ustedes se van a dar cuenta de lo útil que es. Pero en este caso, digamos que vamos a estar nosotros en corriente directa, pero entre la medición de corriente y la medición de voltaje. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, vamos a mirar dentro de la guía el primer circuito, ¿cierto? El primer circuito referido a ver en qué consiste. Ese primer circuito era el que está acá. Y aquí me está diciendo pues que, bueno, aquí el problema es la representación del bombillo, ¿no? Entonces ahí sí vamos a mirar qué nos ofrece Multisim, si hay algo que podamos tener allí presente para eso. Entonces aquí hay elementos electromecánicos, bueno, dentro de las misceláneas de cosas, vamos a mirar por aquí si hay algo, porque esa sí no la tengo presente. Aquí, ¿alguno va a preguntar algo? Están escribiendo ya. Yo no veo, cuando ustedes tienen el chat, como tengo toda la ventana aquí abierta, realmente no veo. Me sirve mucho cuando ustedes hacen que yo vea que levantaron la manita. Entonces, a ver, aquí yo estoy mirando todo lo concerniente a lo que podemos ver en los misceláneos, pero en los misceláneos vemos otros tipos de elementos, ¿sí? Entonces, si uno quiere realmente ver como algo que me dé la opción de tener en este caso un bombillo, pues entonces vemos que aquí no está. Voy a seguir viendo por aquí. Este no presenta indicador. Bueno, acá vamos a ver esta parte. Entonces vemos que no está la opción. Pero entonces, lo que nosotros sí podríamos hacer, como ya dijimos que él es una resistencia variable, entonces lo que sí podemos hacer para subsanar esa parte es mirar lo que sigue acá. Acá básicamente era revisar para cada cambio de voltaje, de acuerdo a la intensidad de luz del bombillo, entonces qué tanto podía variar la resistencia. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a representar como... a mí lo que pasa es que hay un elemento que yo estaba pensando, que era un autoacoplador. Lo que pasa es que ahí ya, como ustedes no me manejan esa parte, todavía no manejan esa parte de los semiconductores y demás, pues no me da pie como para hacerle la propuesta. Pero entonces vamos a hacer la siguiente implementación y allí vamos viendo cómo solventamos el hecho de no tener acá el bombillo. Porque con la resistencia no hay ningún problema porque podríamos hacer esto que yo les he dicho. Entonces, veamos lo siguiente.
No sé si todos han tenido la oportunidad, creo que sí, yo creo que ya lo hemos hecho en otra práctica y no, que ahora se me escapa. Cuando nosotros hemos utilizado resistencias variables, entonces ustedes recordarán de que las resistencias variables normalmente tienen 3 terminales. La fotorresistencia también los va a tener. Lo que pasa es que el terminal de tercero, que es el de prueba, que muchas veces le llaman así, ese es la misma placa donde está la fotorresistencia, porque cuando ahí le llega la incidencia a la luz, entonces eso es como cuando uno en el potenciómetro mueve allí, entonces esa incidencia a la luz que tenga una mayor intensidad, una menor intensidad, mediana intensidad, entonces eso es lo que hace que entre los terminales donde nosotros medimos, veamos el cambio de la resistencia. Básicamente es eso. Entonces, para una resistencia variable tenemos 3 terminales. Si yo tomo los terminales del extremo, digamos, este de aquí y este de acá, ¿cierto? Pues yo voy a tener que esa resistencia se me va a comportar como una resistencia fija. Como una resistencia que, por ejemplo, si nosotros llegamos a conseguir un valor de una resistencia de 1K, entonces esa resistencia fija aquí va a tener para nosotros solamente 1K. Pero si yo quiero ya ver el efecto de cambiar esa resistencia y que ese cambio de resistencia me involucre, por ejemplo, un cambio de corriente, entonces desde luego que ya tengo que involucrar este terminal del medio, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Vamos a revisar eso y yo les digo cómo podemos suplir esa falta de bombillito. Aquí normalmente si yo quiero, mire que aquí por lo menos este terminal del medio me lo ubica a la izquierda, pero yo quiero ubicarlo a la derecha. Entonces lo que hago es que selecciono el elemento, hago con el mouse clic derecho y entonces aquí dice flip horizontal, flip vertical. Entonces yo le digo flip vertical, pero bueno, vertical no era, porque ya caí en cuenta que lo que hacía era volteármelo precisamente de manera vertical. Entonces vuelvo a hacer aquí clic derecho, le digo vertical, ok, entonces hagámosle en modo horizontal y mire que aquí ya, ahí sí ya me lo ubica como yo deseo. Entonces aquí voy a colocar, digamos, mi resistencia fija, digamos que voy a tener aquí una fuente, es como les dije ahora, DC Power, le doy OK, ya se me pone acá, ¿cierto? Como todos estos circuitos que ustedes armen dentro del multisim, siempre les va a pedir que le coloquen la tierra, entonces ground, entonces OK, vengo aquí, y entonces yo ya cierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué pasa, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la prueba de que conecto esta resistencia aquí justo al terminal superior de ella. Entonces, esta la conecto yo aquí, ¿cierto? Entonces, esta la conecto yo aquí. Y entonces, esta la conecto yo aquí. Listo, ahí tenemos nuestro circuito conectado. Quiero ir a la guía por un momento. Entonces, lo que yo quiero hacer es algo similar a lo que está acá. Acá tenemos una resistencia de un voltaje de 9 voltios, una resistencia de 1K, y entonces tenemos nosotros la fotorresistencia. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer aquí, que les voy a mostrar. El asunto es que, bueno, cuando yo necesito cambiar un voltaje o un valor de un elemento, entonces hago clic en el elemento, lo selecciono, hago doble clic, me aparece esta ventana, y por lo menos en este caso yo le digo 9 voltios, sin ningún problema. Le doy OK. ¿Ya? Tenemos que la resistencia es de 1K, no hay ningún problema, pero si ustedes la quisieran cambiar, por ejemplo, un valor de 470 ohmios, entonces usted le escribe 470 y no hay ningún problema. ¿Listo? Pero voy a volver a cambiar otra vez a 1K, como estaba en primera instancia, entonces yo le coloco 1K. Y entonces ella lo toma, ella lo entiende y ahí me la deja. Entonces, voy a suponer que esa resistencia variable, supongamos que yo tengo una fotorresistencia y que cuando uno logra medirla en total oscuridad, vamos a asumirlo, aquí estoy yo asumiendo eso. Entonces me va a dar un valor de 10K. Entonces quiere decir
Entonces, yo digo acá, entre esto, digo 10K, y él me toma los 10K. ¿Listo? Entonces, estoy asumiendo eso. Miren ustedes cómo conecté la resistencia variable. Miren que conecté los extremos, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué va a pasar allí. Asumamos que yo quiero medir corriente. Entonces, en este caso, yo voy a abrir aquí el circuito, selecciono y le doy suprimir. Entonces, aquí, entre el multímetro, voy a colocar, entonces, por aquí el menos, por aquí el terminal positivo con la fuente. Entonces, ahí tengo los 9 voltios. ¿Ves? Observen algo, miren cómo coloqué el multímetro. Ustedes ya saben que para medir corriente siempre decimos que el multímetro debe que estar en serie. Y miren que esa es una conexión en serie. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que hacer las cosas tal cual como hemos ido aprendiendo hasta el momento, de la misma manera. Muy bien. Entonces, la idea es que nosotros vamos a ver qué pasa con ese circuito. Entonces ya habíamos hecho doble clic porque aquí tengo ya este señor. Entonces yo le voy a decir, voy a medir corriente. Entonces señalo la A para medir corriente. Y entonces cuando yo voy a empezar la simulación, me voy aquí a la esquina superior derecha. Y entonces lo que hago es que habilito este interruptor. Hago clic en el interruptor, entonces él empieza la simulación. Observen que yo teniendo una fuente de 9 voltios, una resistencia fija de 1K, una resistencia variable de 10K, me está dando una corriente de 818.901 microamperios. Aquí está. Entonces quiero que veamos algo. Supongamos que yo quiero variar esta resistencia. Entonces yo me acerco a ella y me aparece esta barra. Y entonces me ubico sobre la barra y lo muevo. Entonces aquí la cambié. Entonces, ¿qué pasó? ¿Varió la corriente? Mire que no varió. Estoy teniendo una corriente de 818.901 microamperios. Supongamos que yo me vuelvo a poner sobre la resistencia, y entonces le digo que todo esto aquí está al 100%, o sea que esté totalmente en los 100 habilitados. Pues ahí me tendría que dar lo mismo, pero para que veamos el efecto que les quiero mostrar, lo voy a colocar por aquí. Está el 70% del valor, y entonces miren ustedes que sigue siendo la misma corriente. ¿Por qué pasa eso? Porque si ustedes miran la conexión, en la conexión lo que yo he hecho es que coloqué, o sea, hice la conexión de tal manera que ubiqué los extremos de la resistencia. Entonces, como les decía ahora en el recorderis, para una resistencia variable, sucede que al colocarlo así, pues sencillamente por más que yo la mueva, como no involucré para nada el terminal del medio, entonces ella me actúa siempre como una resistencia de un solo valor. ¿Y cuál es el valor que ella me va a involucrar? Pues me va a involucrar el valor de los 10.000 ohmios o de los 10 kiloohmios. Eso es lo que va a suceder allí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que no nos vaya a cambiar y no se nos vaya a alterar. Entonces, para nosotros hacer la corrección, entonces detenemos la simulación, ¿cierto? Y entonces aquí yo quito este cable, lo doy suprimir, lo borro. Entonces yo digo, voy a conectar ahora sí el terminal del medio con esta resistencia. Entonces ya uno tiene que empezar a ver que esto, cuando yo empiece a variar el valor de la resistencia, entonces la corriente tiene que variar, tiene que cambiar. Vamos a mirar si es verdad. Entonces aquí vuelvo yo a habilitar la simulación. Entonces vamos a mirar, mire que aquí ya por lo menos ya la corriente empezó a cambiar. Entonces me acerco aquí, entonces voy a decirle que voy a hacer que la resistencia aquí esté en 0. Entonces para que esté en 0 tengo que irme a toda la izquierda hasta que me aparezca aquí 0. Cuando hago eso, ¿qué pasó con la corriente? Mire que la corriente me está dando un valor de 9,001 miliamperios. Si ustedes hacen la operación en este momento, tengo 9 voltios sobre 1000 ohmios.
9 voltios sobre 1000 ohmios, de acuerdo a la ley de Ohm, me va a dar 9 miliamperios. O sea que en este momento toda esta resistencia está aquí en cero, ¿sí? Por eso aquí me aparece 0%. Pero entonces, asumamos que yo la voy a ir cambiando hasta llegar a un 100%. Entonces, me hago por aquí. Entonces, ella está programada para... Sigue A ver, igual. Luigi, pregunta, Santiago. ¿Qué vas a preguntar, Luigi? Profe, una pregunta. Dale. Si ya estamos planteando el circuito en físico, ¿qué hace que esa resistencia varíe? Bueno, El potenciómetro. es correcto, porque como ella es una... Es decir, tenemos que partir del hecho de que estoy trabajando con una resistencia variable. Entonces, cuando ustedes lo tienen en físico, para ver el efecto de la variación, lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener conectado un extremo y el centro, ¿cierto? Como lo hice yo acá. Si usted me conecta los dos extremos, por más que tú la muevas, nunca te va a variar. Era lo que estaba pasando inicialmente. ¿Okay? Sí. Ese es un punto, pues, para que tengan en cuenta. Ahora, el otro punto es el siguiente. Digamos que este potenciómetro, esta resistencia variable que tengo acá, me está reemplazando la fotorresistencia. Es correcto. Entonces, cuando ya tengamos la oportunidad de vernos, que ojalá no sea muy lejano, ojalá, ya atiendo a los dos compañeros que levantaron la mano. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de vernos, lo que hay que mirar allí es el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos la fotorresistencia, entonces ustedes ven que el bombillito es un bombillito de 6 voltios, entonces cuando uno le va cambiando el voltaje, ese voltaje es para que el bombillo vaya, su luz vaya incrementándose de manera pues proporcional, de menor intensidad a mayor intensidad. Entonces, esa menor intensidad, mayor intensidad, lo que hace es el efecto que estamos haciendo aquí en la simulación. Lo que hace es cambiar la intensidad, es decir, cambiar el valor de la resistencia. Por lo menos para ese caso, con menor intensidad, tendríamos que tener una resistencia mayor, porque así es como trabaja la fotorresistencia. Con mayor intensidad de luz, pues vamos a tener una resistencia más pequeña. Ahora sí atiendo a las preguntas. ¿Qué quieren saber? ¿Qué inquietud tienen? No, pues profe, usted ya respondió a lo que le iba a preguntar, porque pues igual eso depende de la intensidad de la luz, depende de cuándo varía, pues. Es correcto, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta experimentar ya en la vida práctica? Tener la fotorresistencia en las manos y entonces ver, como les decía, que cuando está totalmente a oscuras, bien tapada, entonces la resistencia va a ser mayor. Y cuando ya nosotros vamos permitiéndole que vaya entrando luz, entonces la resistencia va a hacerse más pequeña. Listo, Cerón, dime. Profe, en el momento que usted utiliza el potenciómetro y lo pone a valer 0%, sí, ¿anula esa resistencia? Sí, queda en ceros. Es como si no estuviera. ¿Ya entendió, profe? Es como si no estuviera la resistencia, cuando queda en ceros. Listo, profe. Ok, muy bien. ¿Hay otras preguntas? Porque había visto otras manos levantadas. Bueno, muy bien. Entonces, permítame, yo vuelvo a colocar aquí en silencio para que no nos interfiera lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, miren ustedes que aquí dejé el potenciómetro al 5%. Dale, Carlos, pregunta. Profe, si yo coloqué primero la resistencia del potenciómetro y de segunda la resistencia de un K, ¿varían algo? No, o sea, no varía. O sea, siempre y cuando tú tengas, es decir, si dentro de la conexión tú tienes, el circuito te queda así, no va a variar. Porque sigue siendo un circuito serie donde tengo estos dos elementos con la fuente aquí de 9 voltios, entonces no tiene por qué variar, independiente pues del orden donde yo coloque los elementos, no pasa nada. Ok, profe, gracias. Eso es, muy bien. Entonces,
Tenemos un 5%. Miren ustedes que ahora, si yo aumento un poco más la resistencia, aquí ayuda al 10%, observen que ya entonces la corriente varió. Ahora estábamos en 6 miliamperios, ya está aquí en un valor de 4.5 miliamperios. Entonces, en la medida que esta resistencia vaya aumentando, ustedes van a ir observando que entonces la corriente se va haciendo más pequeña. Es sencillo, ¿por qué razón? Porque aumenta el valor de la resistencia. Estas dos resistencias son resistencias en serie. Entonces, este 1000 ohmios se va sumando con lo que ella me va colocando acá. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir experimentando. Por ejemplo, para que ustedes vayan teniendo claridad. Fíjense que allí nos está diciendo a nosotros que tiene un valor, o sea, está el 10% del valor. Nosotros tenemos que la resistencia es de 10.000 ohmios. Entonces, cuando me dice que ella está al 10% del valor, estoy hablando aproximadamente de una resistencia pues de 1000, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene 1000 ohmios por aquí, 1000 ohmios por acá, estamos hablando de 2000 ohmios. Entonces, hagan la operación 9 voltios dividido 2000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Pues va a ser aproximadamente 4.5 miliamperios. Entonces, mire que allí, cuando usted tiene el porcentaje acá, usted puede hacer la operación, o sea, le saca el 10% a 10.000, que le va a dar 1000, y ahí ya usted sabe, listo, la resistencia variable en este momento tiene un valor de 1000 ohmios, entonces eso es lo que está pasando allí. Y así ustedes van a ir haciendo sus cálculos paulatinamente, poco a poco. Por ejemplo, si yo la llevo aquí a un valor de 15%, entonces dentro de ese 15%, mire que ya la corriente ya marcó un valor de 3.6 miliamperios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en efecto yo ya tengo allí que el 15% me está representando un valor de 1500 ohmios en la resistencia variable, 1500 ohmios. Entonces, cuando tengo los 1500 ohmios sumados con los 1000 ohmios, entonces luego juega 9 voltios dividido 1500, ustedes hacen la operación, les da 3.6 miliamperios. Entonces, me parece que es una buena opción, un buen chance, es un buen complemento para que ustedes, obviamente, fortalezcan sus prácticas. ¿Sí o qué? Ahora, si yo la subo todo al 100%, quiere decir que aquí tengo ya el total de los 10K. Entonces, son 10.000 ohmios más los 1000 ohmios, tengo una resistencia total de 11.000 ohmios. O 11 kilo ohmios. Entonces, 9 voltios dividido 11 ya me da el valor que habíamos visto desde un primer momento. 818,901 microamperios. Y esto no falla. Entonces, digamos, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Ahora supongamos algo. Muchas veces uno dice, bueno, mientras yo voy midiendo corriente, entonces para mí puede ser importante también ir midiendo el voltaje de manera gradual, ¿cierto? Y es una buena alternativa, es una buena opción que nosotros tengamos presente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo paro aquí la simulación, cierro el switch, o abro el interruptor en este caso, y entonces, digamos, vuelvo a llamar un multímetro. Voy a utilizar un segundo multímetro. Aquí sí tenemos la ventaja que podemos utilizar los que nosotros deseemos. Entonces, supongamos que tal vez para nosotros puede ser importante revisar el voltaje que vamos a tener en la resistencia fija, en la resistencia de un K. Entonces, el asunto es que yo aquí conecto el positivo en esta parte. Esto incluso yo lo puedo subir un poquito más y colocar por aquí según uno no quiera. Y coloco el negativo acá, ¿cierto? Puedo hacer eso. Entonces, mire que ya coloqué. Mire que esta es una conexión en paralelo, si ustedes lo miran con detalles. Este terminal está aquí, este otro terminal está acá. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero medir el voltaje en la resistencia 1. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, como ya tengo la conexión, entonces lo que hago ahora es hacer doble clic para poder ver el multímetro.
Entonces, aquí verifico que esté en corriente continua, aquí verifico que esté en voltaje, y como lo que quiero medir es voltaje, entonces ya esa es una buena forma de entonces ya nosotros verificar. Entonces vamos a mirar. Entonces, miren, en este momento, teniendo nosotros toda la resistencia de 100K puesta allí, mire que la corriente ya sabemos qué valor nos da, y en este momento tengo un voltaje sobre la resistencia de un K de 818,181 milivoltios. Tengo ese voltaje allí, ¿listo? Supongamos que yo quiero ir disminuyendo este potenciómetro, entonces lo voy a llevar al 90%. Aquí lo tengo en 80. A ver qué pasó. Lo voy a llevar al 90. Listo, en el 90% ya la corriente aumentó un poquito acá, ya me da 898,837 microamperios. Pero aquí tengo ya un voltaje de 899,99 milivoltios, mejor dicho, 900 milivoltios. ¿Qué vas a preguntar, Luigi? Dale. Profe, por qué si es una conexión en serie, al mover la resistencia pues variable, también varía la caída de voltaje en la primera resistencia? Listo. Porque varía, ¿por qué razón? Porque la resistencia total está cambiando. Me voy a explicar más. Nosotros, al inicio, cuando coloqué este multímetro para medir el voltaje acá, tenía la resistencia variable al 100%. O sea que en ese momento tenía precisamente los 10.000 ohmios, ¿cierto? Entonces 10.000 ohmios más 1.000 ohmios me da una resistencia total de 11.000 ohmios. Cuando tú haces la operación de la corriente, entonces te vas a dar cuenta que esos 9 voltios divididos los 11.000 nos da la corriente que habíamos visto ahora de alrededor de un valor de 818,18 microamperios más o menos. Eso es lo que nos estaba marcando ahora. Entonces, allí al tener toda la resistencia pues, en toda su extensión, pues lo que va a pasar es que tenemos menor corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esa corriente de las dos resistencias, esa es la corriente que está circulando. Cuando multiplicas esa corriente por los 1.000 ohmios, entonces sucede que en la resistencia a la cual estamos midiendo el voltaje, nos da un voltaje aproximado pues, de 818,18 milivoltios. Bueno, ese dato queda allí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que en este caso lo que dice fue que ya yo disminuí un poquito esta resistencia. Entonces ya no tengo 10.000 ohmios, sino que en ese momento voy a tener 9.000 ohmios. Entonces quiere decir que ya la resistencia total del circuito cambia. Tengo de 11.000 ohmios que tenía ahora, estoy trabajando ya con 10.000 ohmios. ¿Sí? Estoy trabajando con 10.000 ohmios. Porque tengo aquí 9.000 más los 1.000. Entonces, cuando ya uno hace ese cambio, sucede que yo hago la operación, los 9 voltios dividido esos 10.000 ohmios que voy a tener ahí en total. Entonces sucede que voy a hablar de una corriente aproximadamente de 900 microamperios. En ese caso aquí me está marcando 898,837 micros. Porque él considera pues como si estuviéramos hablando de algunas tolerancias de la resistencia y demás. Él en ese sentido se acerca mucho como a la realidad de lo que pasa en un circuito práctico. Entonces, aquí estoy viendo que aproximadamente son los 900 micros. Entonces, esos 900 micros, ya te voy a tener, esos 900 micros multiplicados por un K, pues me va a dar aproximadamente 900 milivoltios, que es lo que estoy viendo acá. Por eso es que el voltaje varía. Ahora sí, ¿qué pregunta tienes? Pues con el profesor Juan Manuel, pues él siempre nos ha explicado que si uno hacía la operación dividiendo el voltaje sobre kiloohmios, el resultado eran miliamperios. ¿Por qué el resultado aquí estamos trabajando con micro? Que él le decía que sí, ¿qué? Sí, voltios sobre kilo, pues nos da miliamperios. Pero pues aquí todo lo está trabajando usted con micro, ¿por qué da diferente?
Es que todo depende también de cómo tú muevas es decir, si nosotros queremos podemos mostrar ese valor en, en mil, porque me explico. Por ejemplo, yo tengo aquí los 9 voltios, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que estamos trabajando 9 voltios sobre 10.000 ohmios. Sobre 10.000 ohmios. Entonces, cuando yo hago la operación de 9 sobre 10.000, sucede que en ese momento, ¿qué nos va a dar a nosotros? Aquí yo hago mi operación aquí aparte, los 9 sobre los 10.000. Entonces, es decir, yo puedo mostrar ese resultado como 9 por 10 a la menos 4, o 900 por 10 a la menos 6, o como tú me dices, 0.9 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiero decir? Si yo digo 0.9 por 10 a la menos 3, entonces eso es el valor que me está dando en miliamperios, que es un valor válido. Lo que pasa es que, te voy a decir algo, demostrarlo, permíteme, yo voy tratando de escribir acá. O sea, yo estoy diciendo, si yo hago los 9, dividido en este caso yo dije, ¿cuánto fue? Dije 10.000. Sí, 10.000. Entonces, aquí tengo los Da 10.000. 0.0009. Es correcto. Entonces, sucede que me da lo que tú acabas de decir, 0, entonces 0, 0, pero es 0, me da 0,09. Sí. ¿Listo? Me da esta manera aquí. Entonces ya sabemos que esto son amperios. Sí, ahí sería amperios. O se puede colocar como 9 miliamperios también. Entonces, pero ojo, mire, el resultado sin ningún tipo de prefijo es este. Sin ningún tipo de prefijo. Es Sí, un sí. resultado válido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la voy a colocar en miliamperios, entonces recuerda que yo tengo mi punto decimal aquí, y como es un prefijo con exponente negativo, yo tengo que contar 3 posiciones. Entonces quiere decir que el punto decimal me va a quedar acá. Entonces, cuando el punto decimal 0,9. me queda aquí, entonces tú 0,9. vas a colocar que esto te da 0,9 9 miliamperios. miliamperios, ¿cierto? Pero lo que pasa es que, digamos que yo lo puedo mostrar así, es válido, es la misma cantidad. Pero de pronto, entonces, yo digo, 0.9 micros, pues no, digo miles, pues como que no aguanta mucho. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo la muestro en micros? Yo digo, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que tengo 2 ceritos más que yo puedo rellenar. Entonces, como se me dan 2 ceritos más, entonces ahí donde yo ya lo puedo mostrar como lo he dicho, Ya. 900, es por eso. Es como ¿Cierto? mostrar un número entero prácticamente. Sí, entonces lo que pasa es que ya uno puede escoger cuál es el prefijo múltiplo con el cual uno quiere trabajar. Pero tú puedes mostrar la medición de esta manera o la puedes mostrar de esta otra forma. No tienes ningún problema con eso. Listo, profe. Ambas son válidas porque finalmente viene siendo el mismo valor. Entonces, es como cuando yo salgo con cachucha o con sombrero. Entonces, esa es, digamos, lo que se presenta ahí. Eso es, por ahí vi que había otra mano levantada. ¿Qué preguntas tienes? Ya quedaría claro. Bueno, parece que ya quedó claro. Entonces, miren ustedes que eso es lo que se presenta allí. Entonces, de pronto, me parece a mí, se me ocurre a mí ahora, porque fíjense que esta guía, es decir, este laboratorio, pues permítanme, yo salgo de la condición de lápiz para poderlo mostrar. Este laboratorio, bueno, aquí este fue el que acabamos nosotros de hacer. Y entonces el laboratorio, pues de cierta manera queda, es decir, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Pues tener la fotorresistencia en las manos para poderlo completar más. Voy a dar una respuesta con base a una pregunta que me han hecho sobre la intensidad. Vamos a suponer, vamos a tomar en consideración el valor que tenemos aquí de corriente. Teníamos un valor de, voy a colocarle 900 micros, pues para no complicar el cálculo aquí. Entonces, ¿qué pasaba? La pregunta era sobre esto, ¿cómo era la cuestión de la intensidad?
Entonces, sucede que, pues solamente reemplazar acá, como yo tengo una corriente de 900 micros, entonces yo digo, por ejemplo, en mi calculadora, bueno, muy bien, entonces tengo los 0.54, lo multiplico por Euler, ¿cierto? Que es un Euler elevado allí a la 64, pero ya en este caso, ¿por cuánto? Por la corriente, o sea que yo multiplico por los 900 microamperios. Los 900 microamperios. Esa operación, al hacerla, me va a dar un valor aproximado de 0,572. La pregunta que yo les hago es, ¿la intensidad de luz qué unidades tiene? La intensidad de la luz. ¿Es válido decir que son lúmenes? ¿Qué opinan ustedes? Porque ustedes pueden buscar allí, por ejemplo, venga, ¿qué vas a preguntar allí, Carlos? Dale, mientras yo hago una consulta aquí. Se miden lúmenes. ¿Cierto? Aquí les iba a mostrar intensidad de luz. Podemos decir unidad Unidad de medida, profe. de la intensidad de la luz. La unidad de medida. Entonces, por lo menos aquí dice en fotometría la intensidad luminosa se viene como la cantidad de luz luminosa. Entonces, vamos Profe, en la parte de la calculadora tú lo multiplicaste el 0.54 por el E elevado a la 64 por lo que te dio la corriente. Sí, lo que hago es que el 64 lo multiplico por lo que da la corriente. Entonces el Euler, el número E, lo elevo a ese valor que me dio. Cuando ya tengo el resultado, lo multiplico por 0,54. Ok. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que ustedes los colocarían allí como intensidad luminosa, ¿sí? De acuerdo con el cálculo que vamos a tener. El asunto es que lo que se observa es que para cada valor de corriente, nosotros vamos haciendo ahí el cambio. Entonces, eso es lo que ya uno puede ir colocando ahí. También yo sepa aquí el micrófono. Muy bien. Entonces, eso es lo que ya nosotros vamos a tener ahí presente para efectos pues, de completar los datos que nos pide la guía. Se me ocurre a mí que podríamos aprovechar para que nos quede, mientras llega el momento de que nos veamos y ya completemos pues con la cuestión de tener la fotoresistencia, me parece que es bueno que aprovechemos esta estancia y tal vez en esta misma guía podríamos involucrar las guías que ya pasaron, que ya habíamos hecho. Nosotros habíamos trabajado hasta la que era de divisor de corriente y sería esta. Entonces, porque a mí se me ocurre que para la siguiente sesión, en 8 días, podemos trabajar 2 sesiones más. Yo creo que no hay ningún problema para que recuperemos allí el tiempo y por un lado sea más provechoso el trabajo pues, que ustedes van a realizar. Entonces, una propuesta que les hago es que aparte de colocar entonces los datos de esta, como acabamos de ver, involucren las otras, por lo menos, no, que, más que todo las que son la que hicimos de divisor de voltaje y divisor de corriente. Me parece que es bueno. Ustedes habían hecho la divisor de corriente y faltaba ese reporte. Entonces, me parece que podemos hacer esto. ¿Ya? Hacemos esta como lo hemos visto hoy acá, como lo hemos trabajado. La de divisor de voltaje que ya había estado evaluada, entonces la simulan y entonces esos datos que tienen de la simulación me los completan, o sea, los colocan ahí en el reporte de la divisor de corriente, porque ya la divisor de corriente ya ustedes la tenían hecha. Seguramente ya varios me habían enviado que ahí donde les
decía que yo vi que algo me llegó al correo. Pero entonces, eso que me habían enviado al correo, agreguen los datos del divisor de voltaje simulado y agreguen los datos del divisor de corriente simulado con esta herramienta que hemos visto hoy, para que les quede mucho mejor el reporte. Entonces me lo agregan allí a la plataforma. Permítanme, yo les muestro algo de la plataforma. En la plataforma, ¿qué va a preguntar Carlos? Con confianza. Ve, que yo Dale que, a ver si... todas las, bueno, todos los laboratorios, y usted dijo que iba a revisar para la nota. No te entendí, completar todo para escucharte completo. Vuelve a repetir todo. Que yo te dije que nosotros habíamos entregado todos los laboratorios, pues el grupo de nosotros, Sí. y que usted iba a revisar y para subirnos la nota, porque sí, eso. quedó muy bajita. Eso, siquiera me hizo acordar. Lo que pasa es que al inicio de pronto no habías entrado, entonces yo les había dicho a los que habían ingresado al inicio de la sesión de hoy que esos casos como el que tú me acabas de exponer, que entonces me los pueden recordar en esta semana para entonces revisar cada caso con los nombres de los integrantes del grupo y entonces hacer las correcciones respectivas, porque de pronto, por lo menos para el caso de Carlos, cuando yo emití la nota, yo creo que les había faltado un reporte. Entonces, al faltar el reporte, entonces yo coloqué solamente la nota de la asistencia a la sesión de laboratorio. Entonces, como no hubo reporte, pues obviamente la nota les había caído a ellos bajita. Entonces, la idea es que ustedes me van a colaborar de la siguiente manera para que tengamos un parámetro ya fijo para todos. Los chicos que trabajan conmigo en la mañana también tomen nota. Entonces, ¿cuál es la idea? Como estamos en un tiempo de transición y de pronto ustedes van a tener más espacio como para ponerse al día, entonces la idea es que aprovechemos este momento, ¿cierto? Entonces, los grupos que al ver su nota del primer consolidado dicen en su interior de, pero nosotros trabajamos todo, entonces el profesor seguramente no tuvo en cuenta algo, me lo hacen saber cuando me entreguen ahí el reporte, para yo mirar esos casos, porque de esa manera entonces yo puedo ser un poquito más rápido. Entonces ustedes me van a subir ahí el reporte a este enlace, mire que aquí yo les generé un enlace. Cuando yo hago clic sobre este enlace que les va a tocar a ustedes, entonces ¿qué va a pasar? Mire que les cambia a este pantallazo donde dice Laboratorio de Circuitos Eléctricos, semana 8, y aquí añaden el archivo. Eso es sencillo. Entonces, ahí me van a agregar ustedes, me van a decir el reporte pues de la semana 8 de lo que acabamos de ver. Me pueden incluir el reporte del divisor de corriente, que ese estaba pendiente. Si algunos ya me lo habían enviado por correo, les pido por favor que me lo vuelvan a subir ahí, porque reitero nuevamente lo que dije al inicio, el correo ayer colapsó, o sea, no está trabajando el correo en este momento. Entonces, escúcheme y ahora ya le doy la palabra. Entonces, allí vamos, ahí van a subir el informe del divisor de corriente. Y lo que yo les estaba diciendo ahora es que aprovechando esta herramienta simulemos el informe del divisor de voltaje. Entonces, ese reporte de esa parte del divisor de voltaje la incluyen en el archivo del divisor de corriente. Con los nombres de cada grupo allí bien claros. Me ayuda mucho que me coloquen el nombre completo de los integrantes del grupo. Y en esos casos, como en el grupo de Carlos, que ellos quedaron en el primer consolidado con una nota bajita, entonces me colocan ahí una parte, profesor, por favor revisar nuestro caso, la nota nos quedó así, 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 nosotros entregamos, entonces para yo ya revisar el caso y ya proceder de conformidad para hacer los ajustes de rigor. Así de esa manera, si lo hacemos con ese juicio, ustedes me van a ayudar en gran manera, para que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora sí, preguntas, ¿qué preguntas van a formular? Profe, en el caso mío de que yo te entregué el examen porque no me
no me revisaste bien, que había unos puntos que a otros se los calificó bien y a mí estaba mal. Ah, sí, yo ya revisé. ¿Me recuerdas tu nombre? Para yo tenerlo aquí. Brian Torres. Brian Torres, sí, yo ya te había calificado. De pronto no alcancé a hacer el ajuste ahí en la plataforma, pero ya lo había calificado. Tengo que revisar es cuánto quedó. Ya anota tu Listo, nombre, entonces profe. luego ya te digo, Brian Torres. Listo, profe. Profe, una Muchas gracias. cosa. Perfecto, dígame. Profe, pues en el caso de mi grupo, Sí, Valentina los de mañana. Valentina, ¿qué? Nosotros, Valentina, Juan Diego, Sebastián Suárez y yo, Sebastián Ajá, Díaz. sí. Nosotros, pues, como no a ninguno nos pudo instalar el multisim, decidimos ¿No lo han logrado? pues decidimos hacerlo en LiveWire, que es otra aplicación, otra programación, Sí. otra aplicación para programar. Ajá. Entonces nosotros lo hicimos ahí y pues nos funcionó. Entonces nosotros le enviamos 2 correos, pues para asegurar que le llegaran. Entonces tenemos que volvérselos a enviar Sí, envíame porque por ahí favor estaba todo el nuevamente. informe. Listo, envíenlos por favor nuevamente porque en ese momento yo sé que yo, como les dije ahora, yo sé que me habían llegado unos correos, pero en ese momento los correos, como no puedo, es decir, la plataforma por alguna razón está fallando, entonces cuando nosotros queremos ingresar al correo no nos deja entrar, nos saca un mensaje pues de que hay un problema de licencia, algo así, no nos permite entrar. No sé cuándo lo vayan a corregir, entonces como de pronto se nos va mucho tiempo, que espero que no sea así, la recomendación que les hago es que me lo vuelvan a enviar, lo suben por aquí. Que aquí cuando ustedes lo suben aquí ya me llega. ¿Listo? Listo. Listo. Sí, porque pues Entonces, nosotros también teníamos ese y estábamos ya organizando la parte del ese y entonces lo único era enviárselo listo. y estar seguros. No, listo. Sí, ahí llega facilito, ahí no va a haber ningún problema. Si por Dale, alguna profe. razón llegan ustedes a tener algún inconveniente, me lo dicen para revisarlo cómo lo podemos corregir. Pero yo hice las Perfecto, pruebas profe. esta tarde y él funciona bien. No hay ningún Listo, Dale, profe, dale, gracias. profe. Una Gracias. preguntita. Dígame. Yo ya había enviado el informe del divisor de corriente, entonces eso se lo vuelvo a enviar por acá y Sí, anexo la eso, simulación. colabórame con eso, vuélvelo a enviar ahí, porque se vuelvo a repetir. Yo sé que me habían llegado unos informes al correo, pero sucede que yo no, es decir, yo los tenía allí, pero no los había alcanzado a descargar, y entonces, como no sé el correo cuándo vuelva a estar habilitado, entonces yo prefiero que me lo vuelvan a enviar ahí, para no tener Listo. inconveniente. Y también anexamos entonces la simulación del divisor de corriente. Es correcto, para que nos quede bien completo, eso es. Ajá. Listo, muchas gracias, profesor. Listo, muy bien, muy bien. Profe, yo otra pregunta. Los Dale. trabajos que vamos a enviar aquí en laboratorio de semana 8, ¿los tenemos que enviar cada uno o una persona del grupo? No, por el grupo, por el grupo. O sea, si son como normalmente somos 3 personas por grupo, entonces ustedes llegan y hacen allí su reporte bien hecho, bien claro, por eso les decía los nombres completos de los integrantes y entonces me lo agregan ahí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Eso es. Profesor, Dígame. por lo menos con lo que usted estaba hablando anteriormente, que pues analizar, pues en nuestro caso, en mi Sí. grupo quedó la nota muy bajita, entonces pues yo estaba pensando pues anexarle de una vez los otros 3 informes para que los revise de una vez, porque como veo que la plataforma a usted no le funciona, entonces para hacerle más sencillo. Bueno, sí, agréguelos ahí, yo lo reviso porque es que también hay que tener en cuenta que en algunos casos, no tengo aquí a la mano el archivo de mi planilla personal de notas, que era lo que yo les iba a presentar hace 8 días. Hay algunos casos donde tal vez por alguna otra razón, algunos grupos no me presentaron el informe, o si tal vez lo habían enviado, porque pues no lo voy a colocar en duda. Ustedes saben que muchas veces envían algo al correo o por correo y no le llega a uno, por la razón que sea A, B, C, D. Yo de todas maneras revisé en la bandeja de correos no deseados y la verdad no había nada allí. Entonces, sí, por hoy les decía que vamos a aprovechar esta transición como para colocarnos al día. Entonces, es una oportunidad para que ustedes puedan aprovechar. Entonces, eso que tú acabas de anotar nos puede ayudar mucho porque digamos que este laboratorio, es decir, esta asignatura es una asignatura que busca que ustedes afiancen todo el aprendizaje dentro del tema de circuitos eléctricos,
Y la idea es que si ustedes son juiciosos trabajando, no tienen por qué tener ningún inconveniente para avanzar en la misma. Entonces, eso que tú acabas de anotar me parece muy bien para que nos vamos colocando al día. Cuando nos volvamos a ver, yo les voy a compartir un plan que pues hay que idear en ese momento de acuerdo a los tiempos que nos queden para ver la competencia de ustedes en lo que es la parte pues, de la implementación, que es lo que finalmente a mí también me interesa. Pero eso es. ¿Otra pregunta? Profesor, entonces, ¿para cuándo quedaría entregar esos archivos? Bueno, estos archivos hay que tenerlos, hay que entregarlos antes del inicio de la siguiente sesión. O sea que podríamos hablar de un tiempo límite del día jueves. De la siguiente semana, eso es. Listo, gracias. Muy bien. Aquí veo manos de levantar de Sebastián, dime. Sebastián, Luigi y Edison. Dime, Edison. En el informe del laboratorio número 6, ¿vendríamos realizando solamente el circuito de la figura 3? Sí, complétenlo con ese porque el anterior, como no tenemos la disposición de emularlo o digamos representarlo con el simulador, pues ahí quedamos incompleto, entonces con el de la 3. Por eso es que les decía que para compensar, entonces hagamos la simulación de divisor de corriente y divisor de voltaje para compensar. Ah, listo, bro. Eso es. Profe, una cosita. Dime. Usted de pronto, pues que tiene más conocimiento para que nos recomiende algunos simuladores en línea para los que no podemos descargar o pues meter el programa al computador. Ah, ya, Pues, por lo menos... ahora, el que dijo ahora el compañero, ¿cómo es que me dijiste ahora que se me escapó el nombre? Del grupo de Valentina y compañía. ¿Cuál de ustedes Es están trabajando? Liveware. Ya lo escribo. Eso, escríbelo ahí Ya en por el ahí chat lo para que enviaron. lo veamos. Listo, ahí lo escribió, Liveware. Ese es. Y mire que Listo, está el listo, otro que hágale. este se Sí, ve como para ir practicando ahí. Pues, Eso sí, Dale. eso sí. Incluso les recomiendo que en la parte ahí en el grupo que tenemos en Telegram, copien pascuas para que ya quede todos allí con la información. Muy bien. Listo. Listo, muy bien. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Bueno, Sí, Yo profe. tengo una pregunta, Sí, profe, qué pena. Oh, claro. listo. ¿Quién va a preguntar ahí? Yo, Ángel, hablando lo de las notas también, porque yo considero que mi nota quedó como bajita. Listo, entonces haces Para lo que mandarlo acabo de eso ahí hacer. también. Eso, me lo indica ahí y revisamos el caso del grupo, no hay ningún problema. Bueno, señor. Perfecto, muy bien. Listo, chicos. Entonces, no siento más por la noche de hoy. Yo creo que ya nos podemos despedir. Me gustó mucho Profe, la el sesión. refrigerio. Sí, ese ahora le enviamos por Rappi. Obvio. Claro. Es que fue rápido. Listo, pues. Muy nos bien, vemos. entonces les agradezco mucho la atención. Dios los bendiga. Muchas gracias por su buena actitud. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Profe. Dale. Próximo viernes. ¿Qué pasó? ¿Usted dónde va a subir el video de pronto? Lo voy a subir a YouTube. Yo les envío el link cuando ya lo haya subido. Yo les informo ahí por el Tocando a grupo. Julio, profe, ¿no? Yo les voy a informar, ojo. Espérenme, yo cierro micrófonos aquí. Les voy a informar por el grupo y les voy a informar por el Moodle. Les dejo el enlace para que lo puedan abrir. Así lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ahora sí me despido. Les agradezco mucho por la sesión de hoy. Nos vemos en 8 días. Feliz noche. Chao, chao. Listo, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Adiós. Gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Descansa. Excelente.